La siguiente historia que estás por escuchar es solo ficción y pertenece al autor Howard Philip Lovecraft. Esperemos disfrutes de este audiolibro, el cual llega a ustedes gracias a la librería anticuaria El Llano en Llamas. Link en la descripción. El que susurra en la oscuridad. Después, cruzándose aparentemente con mi nota, el sábado, 8 de septiembre por la tarde, recibí una carta muy distinta y tranquilizadora que estaba pulcramente escrita en una máquina nueva. Esa extraña carta de optimismo y confianza que debió marcar una transición tan prodigiosa en el drama de pesadilla que tenía lugar en las solitarias colinas. Recurriré nuevamente a la memoria, intentando, por varias razones especiales, conservar el estilo que la caracterizaba. El matasellos era de Bellows Falls, y tanto la firma como la carta propiamente dicha estaban mecanografiadas tal como es habitual en los que no acostumbran escribir a máquina. Sin embargo, el texto era maravillosamente preciso para hacer el trabajo de un mecanógrafo, y llegué a la conclusión de que Aqueley debía de haber empleado la máquina en otra época, quizá en la universidad. Decir que la carta supuso un gran alivio para mí resultaría exacto, a pesar de que bajo él subsistiera una capa de inquietud. Si Aqueley estaba cuerdo en su terror, ¿estaba ahora cuerdo en su liberación? ¿Y la especie de mejoría de relaciones mencionada? ¿Qué significaba? Todo el mundo implicaba un cambio tan enorme con la precedente actitud de Aqueley. Pero aquí está la esencia del texto, transcrito gracias a una memoria de la que me siento orgulloso. Townsend, Dormant, jueves, 6 de septiembre de 1928. Mi querido Wilmart, es para mí un placer tranquilizarle respecto a las tonterías acerca de las cuales le he estado escribiendo. Digo tonterías, aunque por eso me refiero a mi actitud atemorizada más que a mis descripciones de ciertos fenómenos. Estos fenómenos son reales y verdaderamente importantes, mi error consistió en adoptar una actitud negativa frente a ellos. Creo haberle comentado que mis extraños visitantes estaban empezando a comunicarse conmigo y a intentar dicha comunicación. Anoche, este intercambio de palabras se hizo efectivo. En respuesta a ciertas señales, admití en mi casa a un mensajero de las criaturas extranjeras. Debo aclararle que se trataba de un hombre como usted o como yo. Me dijo que ninguno de los dos habíamos acertado en nuestras suposiciones, y me demostró claramente lo mal que los habíamos juzgado y lo mal que habíamos interpretado la finalidad de los extranjeros al mantener su colonia secreta en este planeta. Parece ser que las perversas leyendas acerca de lo que han ofrecido a los hombres y lo que desean en relación con la Tierra, son el resultado de una idea falsa e ignorante ocasionada por su lenguaje alegórico, lenguaje que, naturalmente, ha sido moldeado por unos antecedentes culturales y un hábito de pensamiento muy distintos de los nuestros. Admito libremente que mis propias conjeturas sobrepasaban las adivinanzas de los granjeros analfabetos y los indios salvajes. Lo que yo había considerado morboso, vergonzoso e ignominioso es, en realidad, admirable, inimaginable e incluso glorioso. Mis opiniones anteriores no eran más que una fase de la eterna tendencia humana a odiar, temer y rehuir lo absolutamente distinto. Ahora lamento el perjuicio que he infligido a esas criaturas extrañas e increíbles en el curso de nuestras escaramuzas nocturnas. Si hubiera consentido en hablar pacífica y razonablemente con ellas. Pero no me guardan rencor, pues sus movimientos están organizados de una forma muy distinta a la nuestra. Han tenido la desgracia de que sus agentes humanos de Vermont fueran personas muy inferiores, el difunto Walter Brown, por ejemplo.
eso predispuesto en gran manera contra ellos. La verdad es que nunca han herido intencionalmente a los hombres, a pesar de que nuestra especie les haya malinterpretado y espiado cruelmente. Existe todo un culto secreto de hombres malvados. Una persona de su erudición mística comprenderá que los relacione con Astur y el signo amarillo dedicado a la finalidad de perseguirlos e injuriarlos en nombre de monstruosas fuerzas de otras dimensiones. Es contra estos agresores, no contra la humanidad en general, que los extranjeros dirigen sus drásticas precauciones. Incidentalmente me he enterado de que muchas de nuestras cartas extraviadas fueron robadas no por los extranjeros, sino por los emisarios de este culto maligno. Lo único que los extranjeros quieren del hombre es paz, tranquilidad y una creciente relación intelectual. Esto último es absolutamente necesario ahora que nuestros inventos y dispositivos están incrementando nuestra erudición y movimientos. Y cada día resulta más difícil que los puestos avanzados de los extranjeros existan secretamente en este planeta. Las criaturas estelares desean conocer mejor a la humanidad, y que unos cuantos filósofos y científicos de la Tierra les conozcan mejor a ellos. Con tal intercambio de conocimientos cesará todo peligro, y se establecerá un modus vivendi satisfactorio. La sola idea de un intento para esclavizar o degradar a la humanidad es ridícula. A fin de iniciar esta mejoría de relaciones, los extranjeros me han escogido a mí, que ya los conozco tan bien como su primer intérprete en la tierra. Anoche me dijeron muchas cosas, hechos de la más sorprendente y maravillosa naturaleza, y seguirán comunicándose conmigo tanto oralmente como por escrito. Todavía no me han pedido que les acompañe en su viaje al exterior, aunque es probable que yo desee hacerlo más adelante, utilizando medios especiales que sobrepasan todo lo que hasta ahora hemos estado acostumbrados a considerar como experiencia humana. Mi casa dejará de estar sitiada. Todo ha vuelto a su cauce normal, y los perros ya no tienen razón de ser. En lugar de terror, he recibido un obsequio de conocimientos y aventura intelectual que pocos otros mortales han disfrutado jamás. Las criaturas extranjeras son quizá los seres orgánicos más maravillosos del espacio y el tiempo, miembros de una raza extendida por todo el universo y de la cual todas las demás formas de vida no son más que variantes degeneradas. Son más vegetales que animales, si es que esos términos pueden aplicarse al tipo de materia que los compone, y tienen una estructura ligeramente fungoidea, aunque la presencia de una sustancia parecida a la clorofila y un sistema nutritivo muy singular les diferencia en gran manera de los verdaderos hongos. Realmente están compuestos por una clase de materia desconocida en nuestra zona del espacio. Sus electrones tienen un tipo de vibración completamente distinto. Esta es la razón de que los seres no puedan fotografiarse con las películas y planchas ordinarias de nuestro universo conocido, a pesar de que nuestros ojos los vean. Sin embargo, con los conocimientos precisos, un buen químico podría hacer una emulsión fotográfica que representara sus imágenes. Esa especie es única en su capacidad para atravesar el vacío interestelar en plena forma corpórea, y algunas de sus variantes no pueden hacerlo sin ayuda mecánica o curiosas transposiciones quirúrgicas. Solo unas cuantas especies tienen las alas resistentes al éter que caracterizan la variedad de Vermont. Los que habitan en ciertos picos remotos del viejo mundo fueron transportados de distinta manera. Su semejanza externa con la vida animal y la clase de estructura que conocemos como material está más cerca de la evolución paralela que de un parentesco cercano.
Su capacidad cerebral supera lo de cualquier otra forma de vida existente, a pesar de que los tipos alados de nuestra montañosa región no sean los más desarrollados. La telepatía constituye su medio de expresión habitual, aunque poseen unos rudimentarios órganos vocales que, tras una ligera operación, la cirugía está increíblemente adelantada entre ellos. Pueden imitar la lengua de aquellos tipos de organismos que todavía usan ese medio de comunicación. Su residencia más inmediata es un planeta casi sin luz y todavía por descubrir, situado en el mismo límite de nuestro sistema solar, más allá de Neptuno, y el noveno en distancia al Sol. Tal como habíamos deducido, es el objeto al que se refieren como Yugot, ciertos documentos antiguos y prohibidos. Y pronto será el escenario de un peculiar enfoque de pensamiento sobre nuestro mundo en un esfuerzo para facilitar las relaciones mentales. No sería de extrañar que esas corrientes de pensamiento sensibilizaran a los astrónomos hasta el punto de hacerles descubrir Yugot cuando los extranjeros lo desearan. Pero, naturalmente, Yugot solo es el primer paso. El grueso de esas criaturas vive en abismos extrañamente organizados que están mucho más allá del alcance de la imaginación humana. El glóbulo espacio-tiempo que nosotros reconocemos como la totalidad del ente cósmico solo es un átomo en el genuino infinito que es el suyo. Y tanta parte de ese infinito como el cerebro humano pueda asimilarme será revelada próximamente, tal como ha ocurrido con no más de 50 hombres desde que existe la raza humana. Es probable que ahora todo esto le parezca un absurdo, Wilmart, pero con el tiempo se dará cuenta de la titánica oportunidad que se me ofrece. Quiero que usted la comparta hasta donde sea posible, y hay miles de cosas que no puedo decirle por carta. En el pasado le he aconsejado que no viniera a verme. Ahora que ya no existe peligro alguno, es para mí un placer retirar ese consejo e invitarle. ¿Podría venir hasta aquí antes de que comience el curso escolar? Sería maravilloso. Traiga la grabación y todas mis cartas a fin de utilizarlas como datos consultivos. Las necesitaremos para relacionarlas con toda esa tremenda historia. También puede traer las fotografías, pues yo he perdido los negativos y mis propias copias en la excitación de estos últimos días. Pero, ¿qué gran cantidad de hechos tengo que añadir a este material compuesto únicamente por suposiciones, y qué estupendo invento tengo en mi poder para complementarlos? No vacile, ya han dejado de espiarme, y no hallará nada raro ni alarmante. Venga y yo iré a recibirle a la estación de Brattleboro. Prepárese para quedarse todo el tiempo que pueda, y piense que pasaremos más de una noche hablando de cosas que superan todas las conjeturas humanas. Evidentemente, no debe decir nada a nadie, pues este asunto no ha de llegar a conocimiento del público. El servicio de trenes hasta Brattleboro no es malo, puede obtener una tabla de horarios en Boston. Tome la línea Boston y Maine hasta Greenfield y allí cambie para recorrer el escaso camino restante. Le sugiero que escoja el que sale a las 4:10 de la tarde de Boston. Este llega a Greenfield a las 7:35 de la tarde, ya a las 9:19 de la noche sale un tren que llega a Brattleboro a las 10:01 de la noche. Esto en cuanto a los días laborales. Hágame saber la fecha y encontrará mi coche en la estación. Perdone que le escriba a máquina, pero últimamente mis temblores se han incrementado, tal como usted habrá podido comprobar, y me resulta muy difícil escribir tanto. Ayer compré esta corona nueva en Brattleboro, parece que funciona bien. En espera de sus noticias y confiando verle próximamente con la grabación y todas mis cartas, así como las fotografías, le saluda afectuosamente
Henry W. Ackley. Señor Albert N. Wilmart. Universidad Miskatonic Arkham, Massachusetts. La complejidad de mis emociones al leer, releer y meditar sobre esta extraña e imprevista carta resulta casi imposible de describir. He dicho que me sentí aliviado e inquieto al mismo tiempo, pero esto solo expresa vagamente los reflejos de las diversas y subconscientes sensaciones que abarcan tanto el alivio como la inquietud. En primer lugar, era una carta tan diametralmente opuesta a toda la cadena de horrores que la precedió, y el paso del terror absoluto a la fría complacencia, e incluso alborozo, resultaba tan inesperado, sorprendente y completo. Apenas podía creer que un solo día fuera capaz de alterar hasta ese punto la perspectiva psicológica de alguien que había escrito aquel desesperado mensaje final del miércoles, por muchos descubrimientos tranquilizadores que el día hubiera llevado consigo. En ciertos momentos una extraña sensación de irrealidades conflictivas me hacía dudar de que este drama de fantásticas fuerzas no fuese una especie de sueño ilusorio creado en gran parte por mi mente. Después pensé en la grabación y esto me sumió una perplejidad aún mayor. La carta era tan distinta de todo lo que habría podido esperarse. Al finalizar mi impresión, vi que consistía en dos fases precisas. En primer lugar, suponiendo que Ackley estuviera cuerdo con anterioridad, el cambio indicado en la situación misma era muy rápido e imprevisible. Y, en segundo lugar, el cambio en la actitud del propio Ackley, así como en su lenguaje, sobrepasaba los límites de lo normal o pronosticable. Toda la personalidad del hombre parecía haber sufrido una insidiosa mutación, una mutación tan profunda que era difícil reconciliar sus dos aspectos con la suposición de que ambos representaban igual cordura. La elección de las palabras, la ortografía, todo era diferente. Y gracias a mi sensibilidad académica frente al estilo en prosa, me fue posible encontrar grandes divergencias en sus reacciones más comunes. Evidentemente, el cataclismo emocional o revelación que podía ocasionar un cambio tan radical debía de ser extremo. Sin embargo, en otro aspecto, la carta parecía muy característica de Ackley. La misma vieja pasión hacia lo infinito, la misma vieja curiosidad erudita. La idea de una falsedad o sustitución maligna solo ocupó un instante mi pensamiento, o menos de un instante. ¿Acaso la invitación, su deseo de que yo comprobara la verdad de la carta con mis propios ojos, no demostraba su autenticidad? El sábado por la noche no me acosté, sino que permanecí levantado para reflexionar acerca de las sombras y maravillas que se ocultaban tras la carta que había recibido. Mi mente, dolorida por la rápida sucesión de monstruosas ideas que se había visto obligada a afrontar durante los últimos 4 meses, trabajaba sobre este nuevo material en un ciclo de duda y aceptación que repetía la mayor parte de las etapas vividas al afrontar los anteriores prodigios, desde mucho antes del amanecer. Un ardiente interés y curiosidad habían empezado a sustituir la tormenta original de perplejidad e inquietud. Loco o cuerdo, transformado o simplemente aliviado, todas las posibilidades señalaban hacia el hecho de que Ackley hubiera encontrado un magnífico cambio de perspectiva en su arreglada búsqueda. Un cambio que disminuía el peligro real o imaginario y abría nuevos panoramas de conocimiento cósmico y superhumano. Mi propio fervor por lo desconocido ansiaba unirse al suyo, y pronto me invadió el deseo de salvar todos los obstáculos existentes. Librarse de las enloquecedoras y fastidiosas limitaciones del tiempo y el espacio y las leyes naturales, estar vinculado con el vasto espacio exterior, acercarse a los oscuros y abismales secretos del infinito y la esencia.
Tales cosas merecían arriesgar la vida, el alma y la cordura. Y Akeley había dicho que ya no existía peligro alguno, me había invitado a visitarle en lugar de mantenerme alejado como hasta entonces. Me estremecí al pensar en lo que ahora tendría que decirme. Había una especie de paralizante fascinación en el pensamiento de hallarse en aquella solitaria granja con un hombre que había hablado con verdaderos emisarios del espacio exterior. Hallarse en aquel lugar con la terrible grabación y el montón de cartas en las que Akeley había resumido sus anteriores conclusiones. Así que el domingo por la mañana telegrafié a Akeley para notificarle que nos encontraríamos en Brattleboro el miércoles siguiente 12 de septiembre, si la fecha le parecía bien. Solo en un aspecto no hice caso de sus sugerencias, y ésta se refería a la elección del tren. Francamente, no me gustaba la idea de llegar a aquella embrujada región de Vermont siendo noche cerrada, de modo que, en vez de aceptar el tren escogido por él, telefoneé a la estación y me decidí por otro horario. Levantándome temprano y tomando el tren de las 8:07 de la mañana hacia Boston podría alcanzar a las 9:25 de la mañana hacia Greenfield, que llegaba allí sobre las 12:22 del mediodía. Este conectaba exactamente con un tren cuya llegada a Brattleboro estaba prevista para la 1:08 del mediodía, una hora mucho más cómoda que las 10:01 para encontrarme con Akeley e ir con él a las solitarias colinas. Mencioné esta elección en mi telegrama, y me alegré de saber que había sido aprobado por mi futuro anfitrión al recibir la respuesta aquella misma tarde. El telegrama decía así: arreglo satisfactorio. Nos encontramos tren 1:08 miércoles. No olvide grabación, cartas y fotografías. Mantenga destino en secreto. Espere grandes revelaciones. Akeley. El recibo de este mensaje en directa contestación al que yo envié a Akeley, innecesariamente entregado en su casa desde la estación de Townsend o bien por un empleado o bien por medio del servicio telefónico reparado, borró todas las dudas inconscientes que yo podía haber abrigado respecto a la autenticidad de la sorprendente carta. Mi alivio fue grande, mucho mayor de lo que yo mismo creí entonces, ya que todas esas dudas estaban bastante arraigadas en mi interior. Pero aquella noche dormí profundamente y estuve muy ocupado con los preparativos durante los días siguientes. Si llegaste hasta esta parte, gracias por ver el video. Traemos historias nuevas, los días jueves, sábados y domingos. Y micropastas los días lunes, martes, miércoles y viernes. Si te gusta nuestro contenido y está dentro de tus posibilidades, apoyarnos de forma monetaria. Puedes hacerlo por medio de Patreon, puedes donar desde $1 al mes, con esto nos estarían ayudando a seguir con este proyecto. O si lo deseas, apóyanos con un me gusta y compartiendo el video con tus amigos. De igual manera, si dejas un comentario lo estaremos respondiendo y dejando un me gusta. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Que tengas buenas noches.